primer lugar, gracias a Magda del equipo de Malt por permitirme a compartir un poco de conocimiento con vosotros el día de hoy. Así que buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estáis mirando esto. El día de hoy vamos a hablar de Google Design Sprints, sé algo de este tema y el título de esta presentación es Logra tus objetivos con el Google Design Sprint 2.0. Así que sin nada más, empezamos. Yo soy Ethan, Ethan con TH, no con F, Z, S, visto de mil maneras. Estoy aquí en Barcelona, pero así se deletrea mi nombre. Y yo soy UX Researcher, UX Designer, como dijo Magda, y he trabajado con diferentes empresas, más que nada en el sector bancario, pero sí he trabajado con SEAT y Meliá, Hotels International, hace poco. Y el año pasado me uní al equipo de Adobe XD, y hago talleres, formaciones para empresas y la comunidad también sobre Adobe XD, que es una plataforma para poder crear prototipos interactivos. Yo amo Google Design Sprints, entonces cuando no estoy siendo consultor, digamos, en mi día a día con mis clientes, estoy liderando Design Sprints, más que nada. Y Design Sprint en sí me ha llevado por todo el mundo. Me he llevado desde a Colombia, a Sudamérica. Aquí son dos fotos con el equipo de innovación de Bancolombia, que es uno de los bancos más grandes de Colombia. Y también los Design Sprints, como no me he llevado aquí a España, y esto fue uno de los últimos que hice con un startup aquí en Barcelona que se llama Custodio, que ellos dedican a todo el tema de ayudarnos a no engancharnos tanto al móvil y ayudar sobre todo a proteger a los niños con el tiempo que pasen en sus móviles. Entonces, los design sprints he hecho en diferentes culturas, en diferentes países, en diferentes idiomas, en diferentes sectores, o sea, más que nada en banca porque, a ver, admitiendo, yo digo que la banca es poco sexy al final, pero sí es verdad que están intentando a cambiar, a reinventarse, a a mejorar al final sus servicios y lo que ofrece la comunidad. Entonces, he trabajado con constructoras, con bancos, con startups, con agencias y he aprendido muchas cosas a lo largo de hacer design sprints con diferentes sectores, diferentes empresas. Y os voy a compartir un poco de todo esto en la charla del día de hoy. Claro, os animo que sacáis una foto de esta pantalla, que obviamente espero que prestéis atención a esta charla, pero también espero que seamos sociales y que podéis durante y después conectar siempre conmigo por Twitter o además en Instagram, Ethan Parry Design. Estoy dando más conocimiento sobre Design Sprints, sobre UX, todo en castellano. Y además diseño con Ethan como un hashtag y Malt Academy para ir viendo qué es lo que estáis aprendiendo, si os va gustando. Pero a nivel de logística, vamos a dejar todas las preguntas hasta el final, ¿vale? Voy a apartar como unos 10-15 minutos para preguntas. Entonces, lo vais poniendo ahí en el chat y al final de todo miro las preguntas y voy contestando tus preguntas y dudas, ¿vale? Entonces, a nivel de agenda, ¿qué es lo que vamos a hablar en todo este tiempo? Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, primero, yo creo que es muy útil hablar de la historia del sprint, cómo ha llegado, o sea, cómo se creó en sí. Y como el título de esta charla es 2.0, os voy a contar un poco de cómo ha evolucionado desde que Jake Knapp escribió el libro Sprint en 2016. Voy a hablar un poco del Sprint 101, digamos, cuáles son las expectativas, algunas reglas, algunos principios core que hay que tener en cuenta.
Después vamos a entrar el sprint día por día. O sea, voy a entrar a todas las diferentes actividades que, que, que realizamos en cada día del sprint para que podáis entender exactamente cómo es. Y después tengo ¿y ahora qué? O sea, después de acabar un sprint, ¿qué es lo que debemos hacer? O qué es lo que viene después? Y por último, compartir recursos. Hay muchos recursos y a veces con tantos recursos que hay nos agobiamos, pero os voy a enseñar como 5 recursos claves para que podáis también liderar vuestros sprints y que sentís capaces a la hora de hacerlo. Entonces, problemas. No me gusta, o sea, hablar, o sea, empezar de una forma negativa, pero hay que reconocer un poco la situación en la cual estamos. No solamente me refiero a COVID, pero sí tiene un papel muy grande. Eh, Quiero contaros algunos problemas que yo he enfrentado en las empresas, las agencias, las consultoras donde he trabajado y a lo mejor también podéis sentiros identificados, identificadas. Si no os identifiquéis con uno de esos problemas, pues enhorabuena, os aplaudo. Y también además os digo que en algún momento enfrentaréis por lo menos a uno de estos problemas, os aseguro. Entonces, primer problema es que muchas veces los equipos a menudo trabajan hacia objetivos poco claros y a medida que el alcance del proyecto va cambiando repetidamente. O sea, yo he visto esto más que nada en agencia. Estaba trabajando con un cliente, sector financiero, de Dubái. Y un día yo lo tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer, cómo vimos con el sprint, tenemos los objetivos no súper, súper definidos, pero algo definido. Y claro, el día siguiente todo cambia. O sea, patas arriba, todo cambia. En vez de dos productos, van a ofrecer 6. En vez de ser para un público en concreto, lo han cambiado. Esto pasa muchas veces, no solamente en consultoras, en agencias, que cuando no tenemos los objetivos bien definidos y vamos hacia como algo no tan claro, de ahí crea problemas si el proyecto va cambiando repetidamente. Otro problema que yo he enfrentado es que los equipos faltan datos reales en lo cual para poder basar sus decisiones. Entonces, muchas veces esto entra en discusiones internas y eternas que no sé si habéis estado en una reunión, pero que fácilmente pudiera haber sido un correo o además tarda horas y no logramos nada. ¿Por qué suele pasar esto? Es que no tenemos datos reales muchas veces para poder tomar decisiones correctas. Entonces entramos esto de pues, lanzar ideas y no logramos nada. Otro, y esto es, yo creo que muy importante ahora que muchas empresas se están enfrentando esto con todo el tema de COVID, es la innovación. Es una palabra, hay muchas palabras de estas, que hay que ser ágil, hay que ser innovador, pero no saben dónde empezar. O sea, cómo es la innovación en mi sector o cómo debo ver la innovación en mi contexto, en mi ámbito, en mi sector. Y no sé dónde empezar. O sea, puedo mirar la competencia y hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que debo hacer yo? Entonces, aquí tengo como un ciclo, perdona, ojo que habrá algunas cosillas en inglés porque a veces mola decir cosas en inglés más, pero no os preocupéis que voy explicando todo en castellano. Entonces, primero empezamos con, eso es un ciclo de una idea, por lo general, que tenemos una idea, después lanzamos, bueno, empezamos, antes de lanzar, empezamos a construir, lanzamos al mercado, recibimos datos y es un ciclo iterativo. De ahí con esos datos mejoramos, tenemos más ideas, construimos, pivoteamos, iteramos y entramos en este ciclo. Pero realmente es así.
sea, yo lo veo un poco así, ¿no? Que, claro, sería genial si esta parte de build, de construir o crear el producto en sí, ¡pam!, pasamos a lanzarlo al mercado, pero en mi carrera profesional he visto que muchas veces esta parte es como eterna, ¿no? O sea, lo de construir. Y justamente es esto, que los ciclos de desarrollo de productos son demasiado largos y los que hacen que los equipos pierden entusiasmo y concentración. Entonces, la idea, perdona la redundancia, pero la idea de hacer un design sprint es de ir de idea a datos, ir como así, cerrando ese ciclo y haciéndolo más ágil. Y esto es muy alto nivel, un design sprint. Entonces, os quiero contar un poco de la historia. Eh, no os voy a aburrir con la historia, pero vale la pena saberla porque va evolucionando con el tiempo y con los tiempos que estamos. Entonces, él es Jake y sí, estoy intentando convertirme un poco como él, dejar la barba que crezca un poquito y de así quizás puedo cobrar más porque como trabajaba en Google, quizás puedo vender mis design sprints como Jake Knight. Pero bueno, él es Jake y él trabajaba en Google por muchos años, unos 10, un poco más. Y trabajaba en Google y trabajaba en Google Ventures, que es la parte financiera como de Venture Capital de Google que invierten en diferentes startups que les ven, que vean interesantes. Entonces, antes en Google él como lideraba talleres sobre brainstormear, o sea, lluvia de ideas. Cómo podemos tener mejores ideas y tal. Entonces, él llevaba unos años haciendo estos talleres en diferentes departamentos de Google y una ingeniera o un ingeniero se levantó la mano un día, y ahí habían cientos de personas, y dijo, pero ¿cómo sabemos que esto funciona? Y como quedó boca abierto, no sabían cómo responder. Y al final llevaba mucho tiempo haciendo esto. Entonces de ahí esto era la primicia, esto era el inicio al Google Design Sprint. Entonces él empezaba a dar una vuelta, él pasó a Google Ventures, que obviamente ahí era más, podía experimentar aún más con todos los startups. Y ahí es cuando escribió un libro. Y esto, para los que no habéis leído, os recomiendo, es la Biblia, por decirlo así, del Google Design Sprint. Y de hecho, lo bueno de esto es que está disponible también en castellano, está también en español, entonces está muy bien. Entonces, él escribió este libro en como 2016, entonces ya estamos en 2020 y han pasado 4 años. Y en el mundo de tecnología, de startups, de emprendedoría, ha evolucionado muchas cosas. Pensar en los últimos 4 años, qué es lo que lo que no teníamos tecnológicamente hablando hasta el día de hoy. Entonces, él escribió este libro con la ayuda de esas personas, sus compañeros de trabajo, Daniel, Michael, Braden y John, y ellos aportaron diferentes cosas, tanto de investigación de usuario, emprendedoría, métrica, estadística. Iban contribuyendo a crear este libro y aterrizando y formalizando cada vez más el sprint que ellos llevaban a cabo con todos los diferentes startups que venían a pedir la ayuda de Google Ventures. Esto es el Sprint 1.0 y obviamente no quiero enfocar mucho en lo que existía, pero vale la pena brevemente explicar el sprint como está escrito ahí en el libro. Consiste de 5 días que cada día tiene su objetivo principal. En el día 1 se trata de entender bien el usuario, entender bien el problema. El día 2 es
de divergir, pensar en diferentes ideas. El tercer día es, vale, hemos tenido todas esas ideas, ahora decidimos cuáles queremos perseguir, queremos tirar adelante. El cuarto día es prototipar, hay que crear algo que podemos utilizar para validar o no nuestra idea. Y el quinto día tenía que ver con validar, con personas reales. Y en un Google Design Sprint intenta validar que por lo menos 5 personas. Conforme estáis diciendo, Izan, pero 5 personas a nivel de estadística, pues yo tomé un curso de estadística hace muchos años en la universidad. Eso no es algo significativo, ¿vale? Sí, pero ya después de personalmente haber llevado muchísimos Google Design Sprints, que es lo que me he dado cuenta, que si por alguna razón tengo suerte para entrevistar 25 personas, hacer pruebas de usabilidad con 25 personas, muchas veces logro, no siempre, pero la mayoría, logro el mismo resultado o la misma indicación con 5 personas que con 25. ¿Vale? Pero la idea es que seamos ágiles y que por lo menos en 5 días tenemos una idea de que si vamos bien o hay que pivotear y hay que cambiar. ¿Vale? Eso es el sprint 1 muy alto nivel. Lo que os digo, no quiero indagar más en esto porque podéis leer el libro, pero lo que quiero enseñaros es la versión 2.0. Entonces, una de las cosas que me gusta del 2.0 o Sprint en general es que tiene objetivos claros. O sea, no es como vamos a idear y quedar días pensando en ideas. Tenemos un objetivo claro por la mañana y por la tarde. Entonces, el lunes por la mañana definimos bien el reto. Eso es súper importante. Porque muchas veces pensamos que sabemos el reto y que al final no es cierto. Por la tarde es cuando de ahí empezamos a pensar en soluciones. Entonces vamos como comprimiendo los días que te acabo de explicar. El martes por la mañana escogemos las mejores. Y de ahí por la tarde definimos el prototipo con un storyboard. Y ojo, voy a explicar todo esto más en detalle a la hora, en un rato cuando llego a entrar día a día a detalle. El miércoles es cuando creamos el prototipo para poder validar nuestra idea y por la tarde es cuando, por lo menos, más tardar, debemos reclutar y planear las pruebas de usabilidad. Y el jueves es cuando testeamos con personas reales, usuarias reales, y de ahí también utilizamos el feedback para iterar. Entonces, Sprint 101. ¿Cuáles son los fundamentos, lo básico que hay que saber del Sprint? Pues el objetivo es que al final de la semana, en tan solo 4 o 5 días, habremos abordado un reto, bueno, abordado un reto, definido un reto y abordado un reto, ideado y testeado soluciones y tener un prototipo. Ahorrándonos como empresa tiempo y dinero sobre todo. Que no tenemos que pensar en meses, podemos pensar en semanas y ir iterando y lanzar más rápido al mercado. Para los que no habéis participado en un sprint, es una, y lo digo con mucho amor, mucha pasión, es una montaña rusa, literal. Sobre todo para los que no han participado, vais a empezar así como lo más, sintiendo súper bien, súper animado y después vais a llegar a un punto donde decís, esto no tiene sentido, ¿por qué estamos haciendo esto? Eh, necesitamos más tiempo, tal. Después pasáis, vale, vamos más o menos bien, después volvéis a caer un poquito, a dudaros, y al final, cuando ya veis el resultado, ya llegáis hasta el final, es como encantados, encantadas de la vida.
pero es una montaña rusa. Entonces, para los que no habéis participado, bueno, tanto para la que están liderando el sprint es una montaña rusa y también para los que están participando. Pero ya después de haber participado, ya es algo que ya estáis acostumbrados, estáis acostumbradas. Jake, este señor que parece un poco como yo, él dijo que el proceso es flexible, tenemos que ser ágiles, obviamente, pero los principios no. Entonces, hay 4 principios que son muy importantes. Together Alone, que es, habrá momentos donde trabajamos individualmente y tendremos ganas de compartir nuestras cosas con nuestros compañeros, pero ojo, hay una razón por la cual trabajamos primero individualmente y después compartimos para evitar estas discusiones eternas, como os decía. Segundo punto es, empezar es más importante que tener razón. Hay que empezar, lanzar, empezar. Tercer punto, lo tangible es más importante hablar. Hay que documentar, hay que escribir. Lo tangible es más importante que el hablar. Y el cuarto punto es que no dependemos de la creatividad. O sea, sí es un proceso que sí vamos a estar pensando en ideas, pero también es un proceso de que hay lógica y que hay que seguir los pasos. Tengo mi compañero aquí, el time timer, que una cosa muy importante del design sprint es hacer caso al reloj. Y hay que insistir mucho en esto porque las actividades tienen su tiempo, su límite para poder seguir avanzando y no entrar en esta discusión eterna. Entonces, quizás las actividades tienen un tiempo límite de, entre comillas, 10 o 15 minutos, que podéis ser flexibles y quizás añadir algunos más, pero intentar respetar esos tiempos porque eh, forzará que los participantes enfoquen en lo que realmente es importante. No ideas locas, sobre todo cuando llegamos a la parte de ideación, hay que pensar, soltar todas las ideas. Sí hay ideas que quizás vamos a priorizar más que otras, pero tenemos que actuar bajo este principio de que no hay ideas locas, no debemos limitarnos o pues, no compartir algo porque pensamos que es una mala idea. No utilizar el móvil. Es importante respetar que cuando estamos, si estáis haciendo un design sprint en una sala presencial o en este de estar en remoto con COVID, es importante que no utilizamos el móvil y que cuando lo haga un design sprint en persona, si necesitan contestar una llamada importante, pues entiendo que tienen su trabajo. Entonces, simplemente lo que les digo es que por favor que podéis salir, tomar la llamada fuera o contestar un correo urgentemente fuera y respetamos que la sala que tenemos es para hacer sprint y estar en modo sprint. Descansos, dejar que la gente vaya al baño, tomar un café. Yo intento hacer un descanso cada 60-90 minutos porque más de esto la gente empieza a no prestar atención y es mucho contenido y muchas cosas a hacer. Entonces, intentar tener descansos periódicamente a lo largo del día. ¿Cómo debe ser un equipo para un sprint? Pues yo lo que recomiendo es 5 a 7 personas, que hay que tener como un equipo multidisciplinario lo más que podéis, que esto puede contar, lo ideal es que cuenta con alguien que quizás tenga más experiencia en la parte de investigación, quizás un diseñadora estaría súper bien también, y un sprint master que ya tiene esa experiencia haciendo sprints, que sabe el Sprint Master no va a participar en las actividades. Puede, yo recomiendo personalmente que no, pero el Sprint Master es esa persona que lidera todo el sprint y asegura que cumplimos con todas las actividades. Y por último, el decisor, decisora. Eso es una persona que tiene un rol muy clave que ellos tendrán, él o ella tendrá el poder de tomar una decisión. O sea, después de que hemos votado todos,
el decisor, la decisora va a tomar esa decisión final para poder seguir avanzando. Y muchas veces, no siempre, pero también es lo que recomiendo, que ese decisor, decisora, sea un ejecutivo. Bueno, si podéis contar con un ejecutivo ahí en un sprint, genial. Pero decisor, decisora sea como un project lead, un manager o alguien que, si al final salen algo bueno de esto, que lo pueden llevar a cabo más adelante. Eh, por lo general, amo los becarios, becarias, pero yo recomiendo no poner decisor, decisora como becario, becaria, porque en 3 meses quizás se queden, quizás se van, ¿verdad? Un poco así. Entonces, el decisor es como alguien que también tiene ese otro rol de que quizás más adelante lo llevan a cabo este proyecto. Vale, perfecto. Ok, entramos en el sprint día por día. Eh, para que tengáis una idea un poco de alto nivel de los diferentes ejercicios que llevamos a cabo en un sprint. Día 1, el lunes. Y es importante que yo soy consultor, entonces yo, en este caso como consultor, el lunes y el martes es cuando trabajo con el cliente. O sea, porque es muy difícil a veces conseguir que todos estén para una semana. Es como Ethan, ni siquiera puedo conseguir 1 hora del tiempo de alguien. Entonces, los primeros días es cuando todo el equipo trabaja juntamente y el miércoles es cuando yo hago el prototipo por separado y el jueves es cuando yo personalmente testeo con los usuarios y el viernes es cuando yo hago el informe. Ahora os enseño esto. Pero en un sprint, si trabajáis en una empresa y queréis llevar a cabo un sprint, ten en cuenta que los primeros días es cuando realmente hacéis la mayoría del trabajo y el miércoles, el jueves requiere menos gente, por lo general. Entonces, día 1, lunes. Eso es lo que hacemos. Por la mañana definimos bien el reto. Por la tarde creamos soluciones. Entonces, tenemos el expert interview, los how might we's, el long term goal, la meta de 2 años, las preguntas del sprint y el mapa. Y por la tarde tenemos el lightning demos, un boceto, un 4-part sketching que consiste de tomar apuntes, bocetar y hacer un ejercicio que se llama Crazy Eights y un sketch que se llama el sketch de concept. Entonces, definir el reto por la mañana, día 1. La entrevista del experto. Esto, para empezar, para arrancar todo, empezamos con lo que es el expert interview. ¿Y de qué es el expert interview? Realmente establece la fundación para el sprint. Yo en mi último sprint que hice con Custodio, por ejemplo, tuvimos la suerte de contar con el CEO. Eso no suele pasar, pero tuvimos la oportunidad a que él nos contaba un poco de su visión, dónde pensaba que la empresa iba a llegar, los problemas que han detectado, las visiones, los objetivos. Y mientras esa persona hable, o sea, este experto puede ser una persona tanto dentro de la empresa que puede contar un poco de qué es lo que ha funcionado y qué no, y que también puede ser otra persona externa que también puede aportar al contexto de lo cual estáis trabajando. Mientras ellos van hablando, que aproximadamente recomiendo para este ejercicio media hora, ellos van con post-its, van apuntando cómo podríamos. Esto es una forma How Might We que va funcionando muy bien. Es cómo es, ahí hay una solución, tenemos que pensar qué, pero hay una solución y es que nosotros lo podemos hacer todos juntos. Entonces van escribiendo diferentes preguntas, diferentes retos que van saliendo de ahí. Os pongo un ejemplo. Digamos que me encanta el helado y sobre todo con el tiempo que está haciendo últimamente afuera en Barcelona, me apetece ir a comer un helado y pasear por ahí, aunque no se puede. Una pregunta puede ser, ¿cómo podríamos crear un cono para comer helado sin que gotee? Vale, pues eso es súper específico. O
O sea, ya estamos pensando incluso en una solución, algún icono para comer helado sin que gotee. Pero por el otro lado, tenemos cómo podríamos rediseñar el postre, que es súper ambiguo. O sea, tenemos que aterrizar un poco más. Entonces, una buena pregunta de cómo podríamos, how might we, es cómo podríamos rediseñar el helado para que sea más portátil. De ahí no estamos hablando de una solución que tiene que ser un cono, puede ser un vaso, puede ser otra cosa que inventamos, pero estamos siendo específicos porque queremos enfocar en el helado y hacerlo más portátil. Otros ejemplos en el contexto de Facebook, por ejemplo, ellos hicieron un sprint y algunas preguntas que ellos hacían a la hora de pues, unos homemade tweets que hacían, de cómo podríamos mejorar el newsfeed para que sea fácil de leer y distinguir áreas claves de contenido. ¿Cómo podríamos hacer que el contenido en sí mismo sea más atractivo y inmersivo? ¿Y cómo podríamos hacer que sea más fácil dejar comentarios? Entonces, no decía cómo cómo podríamos cambiar el color del botón. No, no entraron tanto detalle, sino lo dejaron un poco más abierto. De ahí votamos. Veréis que hay como un patrón de que hacéis cosas individualmente, después lo compartís en grupo y después lo votéis, ¿vale? Entonces, la votación, primero la gente va votando y todos, menos el decisor, suelen tener como unos 2, 3 votos. La cantidad de votos no es tan importante aquí, pero sí que el decisor, decisora, tiene más votos. Entonces tiene más poder y al final, después de acabar la votación, ya vais a tener algunos que tienen más votos y que tienen más peso que otros. En el design sprint muchas veces habla de tener una meta de largo plazo y personalmente yo lo he cambiado a método de 2 años porque muchas veces yo no sé qué voy a hacer aquí en 10, 15 años como empresa o como persona. Muchas veces no sé qué voy a hacer la semana que viene, mucho menos hacer 10, 15 años. Entonces yo personalmente pienso que tener una meta de 2 años es algo que podemos aspirarnos, obviamente, pero tampoco es tan lejos al futuro. Entonces, en este ejercicio, después de que hemos pensado en los How Might We's, es como ponernos un poco positivos y escribimos cada uno en 2 años, tal, ¿verdad? ¿Dónde queremos lograr como empresa? Y también hacemos esta serie de votación y llegamos a una meta en concreta. Después nos ponemos un poco negativos y pensamos en las cosas que pueden impedirnos a lograr esta meta. Entonces, lo ponemos en plan, podemos, y aquí algunos ejemplos, podemos hacer que las personas se preocupen por su consumo de energía, porque si estamos trabajando en todo el tema de energía y la gente no se preocupe para su consumo, estamos un poco, el tema es un poco complicado. Podemos lograr que las personas cambien su comportamiento en función de sus ideas. O sea, en vez de quizás incentivar por dinero y tal, podemos como motivarles, lograr que ellos cambien su comportamiento solo basado en sus valores y ideas. ¿Puede ser? Podemos mantener a los usuarios comprometidos durante largos periodos, porque si no, no vamos a lograr nuestra meta de bajar las emisiones de no sé. Entonces, quizás pregunta, una duda que tenéis es como, Ethan, pero ¿cuál es la diferencia entre How Might We y las preguntas del sprint? Bueno, los How Might We's es simplemente para comprender y alinear los desafíos, los retos y problemas. Y los Sprint Questions, las preguntas del sprint, se tratan de definir claramente los diferentes obstáculos que que tenemos que superar y a los cuales debemos obtener respuestas a lo largo de hacer. Otra vez, votamos y llegamos a crear un mapa. Y el mapa es simplemente pintar muy alto nivel, ¿no? No dedicamos como creo media hora, 40 minutos a este ejercicio, pero es como pintar cómo estamos el estado actual, ¿vale? Y
aquí tengo un ejemplo de Jake's Magic Laundry Service, un servicio de lavandería que personas van a tu casa, recogen tu ropa sucia, la lavan y devuelvan todo así limpio. Entonces, el mapa simplemente, bueno, consiste de tres partes principales. Consiste de el lado izquierdo, los usuarios, o sea, en este caso pongo el cliente, nosotros, algunas fases principales, en este caso he escogido descubrir, aprender y esperar, y el último es como la meta final. Entonces, cuando estáis creando el mapa, cuando lleguéis a este punto, ¿qué es lo que os recomiendo hacer? Empezar a escribir las personas claves. Claro, podéis pensar en 5 o 6 personas, 7, 8, intentar que sea lo más reducido posible, simplemente alto nivel. De ahí entraremos más detalle más tarde, pero no es lo más importante. Entonces, pensar quizás el cliente y vosotros quizás alguien más, ¿vale? Y vuestra meta. Después pensar en la meta que queréis lograr. ¿Queréis que la gente se apunte o que tengan ropa limpia, lo que fuera? Y después pensar en los diferentes pasos ahí para lograr este objetivo. Y después es tiempo de establecer el target. O sea, ¿cuál sería la área que vamos a enfocar en el sprint? Porque podemos enfocar aquí en el descubrir, en el aprender. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro servicio, pero en una semana tenemos que escoger algo, tenemos que enfocar en algo en concreto. Y después podéis hacer otro sprint en otra área. Entonces, para establecer el target, de ahí vais cogiendo el Sprint Master, va a coger todos los diferentes How Might We's que lo habéis votado y ponerlos más o menos donde caerían en el mapa. Después empezaremos a ver como un pequeño mapa de calor donde más que nada las cosas van pasando. Entonces, de ahí, conjuntamente, lo vais a identificar un área y seleccionar con un rotulador una área concreta donde lo vais a enfocar para el sprint, que vamos a enfocar en esta parte, vamos a enfocar en el onboarding, vamos a enfocar en otra cosa. Día 1 por la tarde es cuando ya empezamos a crear soluciones. Entonces, aquí tenemos todo el tema de buscar inspiración y hacer lo que se llama el four-part sketching. Y voy a ir adelantando si no lo logramos todo lo que tengo preparado. Entonces, los Lightning Demos básicamente es que cada persona toma unos 15 minutos para mirar inspiración y que cogen un post-it y escriben el nombre del título, bueno, de la aplicación o sitio web y unos 2, 3 puntos de por qué le gusta esto. Y después cada uno comparte comparte con todos y no votamos o no seleccionamos cuál ha sido lo mejor, simplemente nos va a servir como inspiración. Y después llegamos a la parte de four parts sketching, o sea, consiste de 4 partes principales. La primera parte es simplemente repasar lo que ya tenéis. Entonces, para asegurar de que todos estén alineados, cada persona va a tomar unos 10 minutos a escribir el how might we, las preguntas del sprint, la meta, cosas que ya van saliendo en los Lightning Demos que les gusta más, cosas que ha salido de Lightning Talk, de la entrevista con el experto, experta, van simplemente apuntando para entrar en este mindset para poder crear y pensar en ideas. O sea, un poco así, pensando, escribiendo lo que ya existe. Y después vamos a dejar que eso fluya hasta empezar a bocetar un poquito. O sea, no hay unas instrucciones claras de esto, sino que simplemente dejarlos llevar. Y después llegamos a un ejercicio que me encanta, que es los Crazy Eight. Porque muchas veces yo no soy artista, bueno, soy diseñador, pero muchas veces, sobre todo la gente que dice, ay, no, es que no quiero dibujar tal. El ejercicio esto es no de dibujar una obra de arte, sino pensar en 8 ideas o quizás 2 ideas con algunas cosas lo más rápido posible. Tienes 1 minuto cada rectángulo. Entonces, o sea, tenéis un folio
lo dividís en 8 y que el Sprint Master va diciendo 1 minuto para cada uno y vais dibujando, pensando en una solución, lo que os viene a la cabeza. No hay ideas locas, tal. Vais escribiendo, dibujando en esos 8 minutos. Parece algo así. Y después, sin compartir, porque tendremos ganas, obviamente, de enseñar nuestras obras de arte, como no, es importante que de ahí pasamos a diseñar lo que es el three-step concept, o un concepto de 3 pasos. Y aquí es importante recordar que es un concepto, o sea, miras lo que habéis hecho con el Crazy Eights y lo aterrizas aún más, una idea o 2 ideas, pero lo aterrizas muy bien. Que sea anónimo, lo feo vale, o sea, no tiene que ser perfecto, o sea, es transmitir la idea. Palabras también son súper importantes y hay que tener un título atractivo. Entonces parece un poco así, que un título, como unos pasos, unas cosas claves y que sea anónimo, o sea, que de ahí no puedo decir, me gusta la idea de Mark porque Mark me cae bien, porque Mark es mi jefe. No, es como total anonimidad para intentar evitar esos sesgos. Entonces, hemos acabado el primer día, fin de día 1. El día 2, el martes. Es cuando hacemos todo el tema de votación y crear un storyboard. Entonces, votamos. Primero, dejamos como si fuera una galería de arte, que estamos en el Prado, estamos en el Louvre. Y tenemos todas las, pues yo como como el Sprint Master lo deja todo encima, cuando todos se van, lo deja todo encima de la mesa y cuando la gente va, tienen sus, no sé, es que la palabra es gommates aquí en España, pero esos círculos así de diferentes colores, estas pequeñinas, que lo puedes poner y lo dejas como sin límite. Y la gente va poniendo cosas que creen que les gusta mucho y que va relacionado con, que van a resolver las preguntas al sprint y que van relacionadas con el Scrum. Entonces van poniendo sin explicar. Y dicen, eso no tiene sentido, quiero defender mi idea. No os preocupéis, tendréis la oportunidad. Entonces vais votando y tal, y después hacéis una presentación para aclarar alguna duda que alguien ha tenido. O sea, simplemente aclaración, no es, esto no es posible, no me gusta. No, simplemente, ¿qué es lo que querías decir cuando dijiste cosas de aclarar? ¿Vale? Entonces, después de presentar, es hacer lo que es el straw poll, que esto viene de los tiempos antes que yo he nacido, pero que un poco de que cada uno dejaba que una cañita salía al viento y que lo que caía primero, algo así, como ganaba. No me acuerdo muy bien de esto, pero básicamente es para evitar sesgos y entonces todos tienen su voto y lo ponen a la vez al concepto que más les guste. Obviamente podéis combinar cosas, pero lo que más os guste, ¡pam! El decisor, la decisora hace lo mismo. Entonces, voten todos y después voten el decisor y escogen un concepto, el decisor escoge un concepto y tienen otro voto más de un elemento de quizás otro concepto que les gusten que quieren incluir. Después, por la tarde, creamos el storyboard. Esto es muy como crear una película, ¿vale? Y primero, antes del storyboard, creamos lo que es el flujo. Ya tenemos una solución, una idea, un concepto, y ahora pintamos los 8 pasos de cómo sería este flujo, más o menos, hasta dónde se va. Entonces, cada uno lo hace, o sea, juntamente definís el comienzo, el final, y cada uno hace los otros 6 pasos en el medio, votéis, seleccionéis como la que más os guste y después os ponéis de acuerdo del flujo que creéis que más representa lo que estáis desarrollando. Y una recomendación aquí es utilizar verbos, acción. Entonces, en vez de decir,
otra cosa es decir, googlear el servicio de la vendería, suscribe a la recogida semana. O sea, utilizar, al final estáis haciendo acciones. Entonces, utilizar verbos activos. El storyboard básicamente son 8 cuadrados y que vais dibujando un poco cómo sería si es una aplicación o si sea, no sé, una actuación. O sea, hay muchas posibilidades y no todo tiene que no todo tiene que ser una aplicación. Pero vais cogiendo estos pasos de que habéis creado en el paso anterior y lo vais poniendo en orden. Y después los vais diseñando, aterrizando más, porque el propósito de este storyboard es que la gente que va a crear el prototipo, que sea una aplicación, que sea pues, la web o lo que fuera, que ellos entienden muy bien qué es lo que tiene que ir ahí. Entonces lo vas añadiendo más detalle, aterrizando, color, poniendo los post-its para que quede muy claro qué es lo que hay que hacer y hay que como priorizar las pantallas, por decirlo así, de, mira, quiero que esto se haga. El día miércoles, que lo que os digo, todo el equipo está trabajando juntos en los primeros 2 días, pero el miércoles es cuando ya empezamos a crear el prototipo. Y creamos el prototipo y empezamos a buscar usuarios para validar nuestra idea. Y de hecho yo recomiendo que empecéis a buscar usuarios el martes. Ya está empezando en qué es lo que vais a testear el jueves. Porque el martes tendréis algunas ideas, ya sabréis más o menos el perfil, entonces podéis ir buscando. Y obviamente no solamente buscar 5 personas, pero busca 10 o 15. Si tenéis 10 o 15, genial, pero muchas veces la gente se cancela y entonces ir buscando desde ya lo más antes posible. Os quiero compartir algunos tips a la hora de prototipar. Hay muchas maneras de crear prototipos y puedo hablar simplemente de una charla de prototipar rápido, pero algunos tips. Que no busquéis la perfección, que utilicéis las habilidades y las herramientas que ya tenéis, o sea, no haga falta que aprendáis otra herramienta. Y también pensáis en cómo fingir la experiencia. Hay un vídeo que hizo IKEA junto con IDEO, que ellos estaban pensando de cómo sería la mesa, pues algo en la cocina, el futuro de la cocina en como el 2030. Y tenía una mesa donde podías como hervir agua, pesar cosas y tal. Y obviamente eso no existía, sino como que hacían un vídeo de una mesa y sobreponían imágenes encima para fingir esta experiencia, ¿verdad? Entonces lo podéis hacer también. O sea, en un sprint es simplemente cómo transmito esta idea a la gente para que ellos puedan validarlo o no. Eso es lo que se trata con el prototipo. El día 4, que es el jueves, es cuando ya empezamos a hacer pruebas de usabilidad, que cuando testamos con las personas. Empezamos a validar la idea con 5 usuarios y lo que recomiendo es que ya habéis reclutado antes y que, claro, que vais apuntando las cosas para poder documentar los hallazgos y hacerlo en equipo para que alguien puede, perdón, ir escribiendo mientras alguien va haciendo la entrevista. Eso es un tema que igual quizás hablo en otro Malta Academy de investigación, pero os comparto un poco de las pruebas de usabilidad, un poco para que tengáis una idea, para que quizás para las personas que no os suene, os enteréis un poco de esto. Claro, tenemos que validar nuestra idea, entonces una manera es una prueba de usabilidad que permite que el usuario utiliza nuestra aplicación o web. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir bien quiénes son nuestros usuarios y reclutarlos, preparar un guión para la entrevista y se parece un poco así, de que toda la introducción al proyecto, abrimos con un poco de lo general y después asignamos algunas tareas para poder ver si lo pueden cumplir o no, para ir validando nuestra idea.
asignamos los roles, eso es un poco lo que estaba diciendo, de que una persona debe ser el entrevistador, entrevistadora, un tomador, tomador de apuntes, otra persona observando. Claro, hay muchas variaciones de esto, quizás estamos haciendo en remoto, quizás estamos haciendo presencial, quizás contamos con muchas personas, quizás no. Entonces eso va a variar, pero la idea es que si contáis con más personas, más equipo, pues os recomiendo esto. Y después hacer la prueba de entrevista y documentar. A nivel de tips, intentar ser neutro, hacer preguntas abiertas, contestar preguntas con preguntas para realmente entender por qué piensen así. No tengáis miedo al silencio, enfócate más en lo que están haciendo y no tanto en lo que están diciendo. Y también ten un poco de paciencia que reconocer que las personas van a subir. Bueno, el día viernes, como es básicamente ya hemos hecho todo el trabajo en 4 días, pero el día viernes es más bien de bajamos toda la información, creamos un informe, una presentación para nuestros stakeholders, o en mi caso como consultor lo preparo todo el informe y hacer un poco un retrospectiva de eso es uno de los ejemplos. Yo digo, ¿qué ha funcionado? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Las preguntas que han salido de los usuarios y ideas que también han salido. Y lo podemos aplicar tanto para las cosas, para la idea que estamos testeando, validando, y también internamente, si, qué es lo que ha funcionado del sprint, qué es lo que podemos mejorar, qué preguntas teníamos y qué ideas para mejorar el sprint en otra ocasión. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues el prototipo puede haber recibido retroalimentación positiva. Genial, eso es lo que nos encantaría escuchar. Que es una buena señal, pero puede ser que tenga sentido ir, bueno, puede ser que tenga sentido ir directamente al desarrollo, pero un sprint iterativo podría ayudar a pulir un poco más la idea. Pues quizás ha recibido retroalimentación mixta, entonces de ahí recomiendo hacer un sprint interactivo, que los voy a explicar ahora, que para integrar la retroalimentación y definir el reto y how might we aún. Y por último, quizás es negativa y dices, ostras, o sea, he gastado 4 días en esto y no les gusta la idea, no les mole la idea. Pues no os preocupéis, mejor, ¿no? En vez de invertir tanto dinero y tiempo, meses y meses de tiempo y tal, en hacer un proyecto que al final nadie lo va a comprar. Entonces, no es una pérdida, es horas de dinero y tiempo, entonces debéis estar agradecidos, agradecidas. Un sprint iterativo sigue lo mismo, sino que el lunes es repasar todo, idear, y el martes y miércoles dedicas a realmente pulir y prototipar mejor, y al jueves otra vez todo el día para testear. Vale, recursos. Hay varios recursos que os quiero compartir. Si busquéis Sprint Stories, eso es una página que tengo aquí en la foto. Está muy bien porque es una publicación en Medium que hay muchos casos de estudio de diferentes sectores. Entonces, tanto de banca, farma, hostelería, o sea, hay de todo ahí, empresas grandes, empresas pequeñas. Entonces, son unos buenos ejemplos de ver cómo está aplicando los sprints cómo está aplicando sprints en diferentes empresas. Después hay esto de Google Sprint Kit que está muy bien porque tiene muchos recursos, herramientas, no solamente de Google, sino también de la comunidad. Y esto de Google Venture Sprints es la página de Google Ventures que también tiene vídeos, tienen recursos, tiene como listas de diferentes cosas que debes comprar y también está muy bien. Claro, Ethan, ahora estamos trabajando en un mundo de COVID-19 y yo os recomiendo que se puede hacer sprints en remoto, yo lo he hecho. Y hay muchas herramientas al final porque muchas se están dando cuenta de que aquí hay un modelo de negocio. Pero yo os recomiendo Miro y Mural. Al final las diferencias entre ellas son muy pequeñas, pero son 2 herramientas, como veis aquí, para poder hacer como un lienzo, un whiteboard, donde puedes hacer un sprint y podéis hacerlo de forma remota.
Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar mi información aquí un ratito de mi Instagram. Voy colgando cosas ahí, Twitter, LinkedIn, correo, que podéis siempre contactar conmigo. Si pertenecéis a una empresa que os interese hacer un sprint remoto conmigo o presencial, cuando ya pasamos esto, también no dudéis en poneros en contacto conmigo, yo encantado.